Chicos, una vez más, bienvenidos a esta clase de psicología. Mi nombre otra vez para ustedes es Erika Maita. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que es bases biológicas. Bien, ahora vamos a detallar más las funciones que tiene la corteza y la subcorteza. Bien, comenzamos con las áreas. Hay áreas dedicadas a esta función que es el lenguaje. Bien, vamos a conocer gracias a qué zona del cerebro nosotros podemos hablar, podemos comprender, podemos leer, podemos escribir, entre otras. Bien, vamos a empezar primero con el área de Broca. ¿Por qué se llama así? Comúnmente uno bautizaba con su apellido determinadas zonas del cerebro que iba descubriendo. Es decir, que el área de Broca se llama así por el médico que lo descubrió, ¿ya? El médico Paul Broca. ¿Qué pasó con este médico? Este médico recibió un caso, el caso de un hombre que al llegar al hospital solamente podía producir esta sílaba, tan. Entonces, cuando le preguntaban cómo se llamaba, él te responde tan, tan. De tal manera que fue bautizado como el hombre Tam. ¿Qué pasaba con este sujeto? Solamente podía articular, y eso que con dificultad, esta sílaba. Algo había pasado con su hablar. Su hablar ya no era fluida. ¿Te das cuenta? Entonces, Paul Broca, revisando la zona del cerebro que él se había dañado, descubrió que tenía que ver con el lóbulo frontal. Así que el lóbulo frontal, chicos, tiene mucha intervención en lo que viene a ser la producción del lenguaje. Más o menos estaríamos ubicando por este lado. Es aquí donde está la zona dedicada al habla. Si tú te golpeas en este lugar, entonces ya no podrías hablar con fluidez. No quiero que te confundas con que se queda tartamuda la persona o se queda muda. No es el caso, sino que va a tener problemas para producir los sonidos correspondientes. Si por ejemplo yo tengo una lesión en el área de Broca y me piden que diga la palabra manzana, sería más o menos así. O sea, nota la dificultad que tengo para mover los labios, mover la lengua. A eso me refiero con daños en el área de Broca. ¿Listo? Así que colocamos su función. Área de Broca dedicada a la producción del lenguaje. Bien. Si yo me golpeo esa zona, me produce dificultad, incapacidad para hablar con fluidez. Vamos a llamarle a esa afectación afasia, afasia motora. Bien. Afasia motora. ¿Listo? Y como ya lo iba mencionando, esta área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal. Bien. Seguimos con el área de Wernicke. De igual manera se llama así por el médico que lo descubrió, Carlos Wernicke. Esta zona se ha considerado quizás la sede de la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchos consideramos que una persona es inteligente por la capacidad que tiene para captar rápido, ¿cierto? Para comprender. Entonces, esta zona tiene mucha participación en tu facultad de comprender indicaciones. Bien, si yo te pido a ti, por ejemplo, algo tan fácil como colócame ese libro tuyo encima de la mesa, tú lo haces, ¿verdad? Porque decodificas mi mensaje, comprendes lo que te estoy diciendo. Así que ahí tenemos la participación del área de Wernicke. Pero ¿qué pasaría entonces si tú te golpeas esta zona, si tú te dañas esta área? En consecuencia, ya no podrías entender. Te hablo una vez, te hablo dos veces, te hablo tres veces y no me entiendes. No llegas a
descifrar mi mensaje. En consecuencia, no podrías acatar alguna indicación, ¿verdad? A esa afectación se le conoce como afasia, afasia sensitiva. Bien. Listo. Ahora, sería interesante que me preguntaras, ¿no? Profesora, ¿usted como psicóloga atendería esos casos de afasia? No, joven. Si bien es cierto que nosotros lo estudiamos y te lo expongo por eso en el curso de psicología, nosotros no somos los profesionales indicados para el tratamiento. Esto ya es competencia médica, eso hay que entenderlo. Recuerda que en muchas profesiones, y más si somos de la misma área de la salud, tenemos que trabajar de manera quizás interdisciplinaria. Entonces no hay problema en que yo conozca, maneje términos médicos, pero yo igual respeto el trabajo del médico y tendría que derivar el caso si es que yo viese que mi paciente padece de estas alteraciones, de estas dificultades. Bien, continuamos ahora con el área de Luria. Esta área de Luria va en reseña en honor a un importante psicólogo soviético, ¿listo? El psicólogo Alexander Luria, un psicólogo que también se metió en el campo del estudio del cerebro, de la neurología. Vamos a decir por ello que Alexander Luria es considerado el primer psicólogo neurólogo. Por ello decimos padre de la neuropsicología. Bien, este padre de la neuropsicología, Alexander Luria, reconoció que habían zonas adicionales a las ya mencionadas para lo que es el lenguaje. Bien, tenemos el área de Luria superior, el área de Luria inferior. Ambas se ubican en el parietal, lóbulo parietal, y se van a encargar de lo que es el lenguaje en cuanto a la escritura y también a lo que es la producción. Es decir, que apoya, colabora a lo que es el área de Broca para la facultad de hablar. Bien. Y ya que te mencioné lo de la escritura, otra zona dedicada especialmente a la escritura es el área de Exner, ¿ya? Ubicado en el frontal. ¿Qué pasaría si te dañas el área de Exner? Tendrías pues incapacidad para poder escribir. Llamamos a esa afectación agrafía. Y por último tenemos el área de Dejerín, que se encarga de la lectura. Daños en esta área incapacitan a la persona para poder leer. Bien, chicos, entonces a esa afectación se le conocería como alexia, incapacidad para poder leer. Bien, chicos, mucha atención a estos detalles porque no han sido todavía pregunta de examen de admisión, pero ya ha venido incluido en material de la Pre-San Marcos. Así también se ha visto en algunas alternativas en el examen, así que podría ser que la próxima pregunta de examen incluya estos conceptos. Bien, vamos ahora a hablar de los hemisferios. ¿Listo? Podríamos decir que tú tienes dos cerebros. Un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. Bien, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Pero están unidos, sí, están unidos a la altura, vamos a decirlo por acá, vamos a
graficarlo, a esta altura están unidos ambos hemisferios. Es como que una estructura hiciera de puente para conectar ambos lados. Esa estructura es el llamado cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso hace posible la interconexión hemisférica, de tal manera que tú te beneficias de las funciones que tiene cada hemisferio. Porque sí, chicos, cada hemisferio tiene sus propias funciones. Eso ya está recontra estudiado. Bien, por ejemplo, tenemos nuestro hemisferio derecho. Este lado del cerebro se va a caracterizar por ser emotivo, intuitivo, artista, no verbal, rápido, visual y espacial, y metafórico. Bien, entonces te das cuenta que acá están ubicadas las funciones como que más libres, las funciones más espontáneas, las funciones más divertidas de nuestra personalidad. En cambio, del lado izquierdo vamos a encontrar funciones que nos convierten en personas serias, en personas así como que calculadoras. Tenemos la función lógica, el pensamiento analítico, la habilidad numérica, la comprensión verbal. También es un hemisferio que domina la razón, y te digo también que es lento, ¿ya? ¿Qué significa que sea lento? ¿Por qué lo digo como que lento y aquí rápido? Es que cuando nosotros procesamos información, vamos a ver que procesamos lento, pausado y secuencial si manejamos el hemisferio izquierdo. Pero procesaremos más rápido todo a la vez si empleamos el hemisferio derecho. Eso va a depender de la tarea que tienes que resolver. Y como vuelvo a repetir, resolverás dicha tarea en realidad usando los dos hemisferios. Para eso está el cuerpo calloso. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de lo divertido que puede ser trabajar quizás más con un hemisferio. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a poner el caso. Digamos, jovencito, que estás paseando con tu enamorada, bien, y tu enamorada, a ella se le antoja un helado, ¿listo? Tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Yo también a veces lo he hecho. No le decimos a nuestra pareja lo que queremos. Nosotros más bien mandamos como que señales, por ahí hago un gesto, entono mi voz. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta de lo que yo le quiero pedir. Porque no se lo digo, vuelvo a repetir. Fácil sería que le diga, ¿no? Juan, invítame un helado, se me antoja un helado. No lo hago de esa manera. Voy a mandar señales, ¿verdad? De repente, si por aquí está el heladero, ¿qué hago yo? Hago una mirada para ese helado, ¿cierto? ¿Cierto? O como tengo calor, puedo hacer eso, ¿no? ¿No? Y yo espero que él me adivine, ¿verdad? Lamentablemente, chicas, voy para ustedes el mensaje. Los varones no captan estos mensajes no verbales. Recuerda que lo no verbal tiene que ver con elementos como los gestos, la entonación de la voz, la postura. Bien, los varones no manejan este tipo de mensajes. Ellos son más verbales, o sea, tienes que decirle el mensaje tal cual. Adivinar no es de ellos. ¿Y eso por qué? Porque, chicos, en este caso están manejando ellos el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo es verbal. Y al ser verbal necesita mensajes explícitos. Pero las mujeres, ¿cómo nos solemos comunicar? Las mujeres nos comunicamos más de manera no verbal. Miradas, un guiño, una entonación de voz. Entonces manejamos un código no verbal. Estamos como que en canales diferentes, ¿verdad? El varón se comunica de modo más
verbal y la mujer de modo no verbal. Por eso es que no nos entendemos. Y muchas veces estos problemas de comunicación son motivo de visita al psicólogo. ¿Por qué? Porque no se entienden. Mira, acá es cuestión de habilidad. Tú que ya estás recibiendo esta clase, ahora entiendes cómo tendrías que comunicarte con un chico. Con el chico tienes que ser explícita. Dile así, tal cual, lo que tú quieres. Y tú, jovencito, ¿cómo tendrías que comunicarte con ella? Bueno, tendrías que descifrar mejor sus señales, su rostro, sus gestos, sus muecas y todo lo demás. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Estás en tu grupo de amigos y en tu grupo de amigos alguien hace un chiste. Todos se ríen menos tú. ¿Por qué eres tú el último en reírse? No creo que sea solo una vez que te ha pasado, ha de ser una constante. Ocurre que tú piensas mucho, hasta analizas el chiste. Esto es propio de personas que usan mucho el hemisferio izquierdo. La gente que usa demasiado este hemisferio, todo lo razona, hasta el chiste lo analiza. Luego de 2 minutos recién se ríe, recién captó. Es lento, ¿te das cuenta? En cambio, la gente que usa más el hemisferio derecho capta más rápido. Al toque, ya entendió el chiste, ya entendió el mensaje, se da cuenta también si eres sarcástico o no. Porque hay gente que no entiende los sarcasmos. ¿Listo? ¿Y por qué hay gente que no entiende los sarcasmos? Porque usa demasiado el hemisferio izquierdo. Todo se lo toma al pie de la letra. ¿Te das cuenta que es importante también desarrollar por eso este hemisferio derecho? Es un hemisferio más artista, más libre, más creativo, de gran imaginación. Bien, y siempre es necesario tener ese lado desarrollado, porque no todos tus problemas se van a resolver con fórmulas, ¿cierto? Yo sé que aquí en la academia te estás preparando para rendir un examen de admisión. Y hablando sobre eso, chicos, el examen de admisión está diseñado para personas que dominan el hemisferio izquierdo. Porque ese examen de admisión es convencional. Ese examen no mide tu creatividad. Así que si tú eres del hemisferio derecho dominante, lamentablemente el examen de admisión es un gran obstáculo para tu vida profesional. Tendrías que adquirir funciones del hemisferio izquierdo mucho más para poder rendir ese examen. Bien, entonces chicos, continuando con esta diferenciación, podemos hablar también de profesiones. ¿Qué profesiones se ajustan según tu dominancia hemisférica? Por ejemplo, si tú quieres ser contador, ¿cuál sería tu hemisferio a trabajar principalmente? El izquierdo, ¿cierto? Y si tú quieres ser médico, también izquierdo. ¿Quieres ser abogado? También izquierdo. ¿Quieres ser psicólogo? También izquierdo. Claro también que el psicólogo tiene que ser emotivo y tiene que ser creativo. Está bien, pero recuerda que lo principal del psicólogo, ¿qué es? Analizar a las personas y también ayudarlas a que resuelvan sus problemas. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Orientando desde la objetividad. Entonces, hemisferio izquierdo. ¿Qué carreras serían si acordes a un hemisferio derecho dominante? Ahí sería lo que es diseño gráfico, arquitectura por el lado del diseño. ¿Qué más? Tendríamos también lo que es los bailarines, los pintores, los escultores, los pilotos. ¿Los pilotos por qué? Porque el hemisferio derecho es visual y espacial. Bien, así que los ingenieros civiles también deberían tener este hemisferio desarrollado por el tema de que hacen planos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tienes las dos caracterizaciones de hemisferios. A esa propiedad que acabo de mencionar, donde digo que cada hemisferio tiene sus propias funciones, se le llama, por aquí está, lateralización hemisférica. Bien.
Cada hemisferio tiene sus propias funciones. Esto sí ha sido pregunta ya de examen de admisión, chicos. Alerta con ese dato. Bien. Y pongamos el caso extremo. Digamos que tú ya estás en el 4º año de la carrera de contabilidad y sufres un accidente donde se daña parte de tu cerebro. Justo el médico le dice a tus padres que te has dañado el cerebro del lado izquierdo. El médico dice que tú vas a sobrevivir, sin embargo, ya tu vida no será la misma. ¿Qué consecuencias traería el hecho de que tú te dañes el hemisferio izquierdo? Mira, leyendo por acá las funciones, verías pues que si se daña tu hemisferio izquierdo, ya no podrías pensar con lógica, ya no podrías analizar, tu habilidad numérica que empleabas para tu trabajo de contabilidad se vería mermada o anulada. Y así con las demás funciones. Solo te queda el lado derecho del cerebro. Es decir, tendrías que dedicarte más a lo artístico, ¿verdad? Esto puede causarte como que, bueno, ¿no? Ya pesimismo, ya que me queda, ¿cierto? Como que ya no hay un gran futuro para ti. Sin embargo, pasa algo interesante, chicos. El cerebro puede recuperarse del daño. El cerebro, si bien es cierto que se ha lastimado, como te he contado, del lado izquierdo, perdiendo sus funciones respectivas, ese cerebro es posible que se recupere. Y contando solo con el lado derecho, que está intacto, ese lado derecho podría asumir las funciones del hemisferio izquierdo. Mira tú, a esa capacidad que tiene el cerebro de aprender y recuperarse se le conoce como plasticidad cerebral. ¿Listo? Plasticidad cerebral. Dice entonces, es una capacidad que tienen las neuronas, específicamente las neuronas, para aprender y repararse, recuperarse. Pero importa mucho aquí que tú lo estimules. Si tú no estimulas la recuperación, pues el cerebro no va a desarrollar esta capacidad. Así también la plasticidad cerebral depende mucho de la juventud que tú tengas. Es más fácil que se recupere el cerebro de un niño a que se recupere el cerebro de un adulto. Así que hay mejor pronóstico en casos donde el paciente es un niño. Su cerebro se recupera más pronto, sus neuronas hacen nuevas conexiones. ¿Listo? Bien. Un detalle más a considerar es que, curiosamente, el hemisferio izquierdo controla la mitad de tu cuerpo del lado opuesto. Mi cerebro izquierdo entonces controlaría mi cuerpo del lado derecho. Yo soy diestra, yo escribo con la derecha. Que yo escriba con la derecha es dirigido por ¿qué hemisferio entonces? Es dirigido por el hemisferio izquierdo. Así es. Y si somos zurdos, que yo escriba con la izquierda, ¿eso quién lo dirige? Lo dirige el hemisferio derecho. Pregunto entonces, ¿en el mundo la mayoría de personas son diestras o son zurdas? La mayoría son diestras, lo que nos revela que la mayoría de personas usa más el hemisferio izquierdo. Muy pocos serán los que usen preferentemente el hemisferio derecho. ¿Listo? Bien, ¿por qué ocurre esto de ser al revés, verdad? Eso pasa por lo siguiente. A la altura, ¿ya? A la altura del cuello, ¿ya? A la altura del cuello,
se da un cruce de axones. ¿Te acuerdas que los axones son una parte de la estructura neuronal, cierto? Son como la colita, ya. Los axones se cruzan a la altura del cuello, llamándose a ese cruce decusación piramidal. Y eso es lo que explica por qué hay una dirección del cuerpo así, inversa. Bien, lo coloco entonces, decusación piramidal. Ahora a ver, pongamos el caso supuesto entonces de que se da en ti un derrame cerebral, supongamos. Se da en ti un derrame cerebral, una apoplejía. ¿Qué ocasionaría eso? Si se daña pues un hemisferio, eso va a ocasionar parálisis. De algún modo va a ocasionar parálisis. Ponte que mi derrame cerebral se dé en el lado derecho. Pregunto entonces, ¿qué parte de mi cuerpo se va a paralizar? ¿Se paralizará mi cuerpo del lado izquierdo o mi cuerpo del lado derecho? Repito, si el derrame se da en el lado del hemisferio derecho, ¿qué mitad del cuerpo se va a paralizar? La respuesta sería el lado izquierdo, porque te he dicho que es al revés, ¿cierto? Entonces a esa afectación le llamaríamos una hemiplegia, ¿ya? Hemiplegia. Entonces a tomar atención a esos detalles. Apoplejía, hemiplegia. Bien, listo. Entonces chicos, has visto lo que es los hemisferios, sus funciones y cómo estos manejan el cuerpo pero de manera opuesta. Vamos a conocer ahora chicos lo que es la región más interna del cerebro, llamada subcorteza. Bien, en la subcorteza vamos a encontrar al sistema límbico, el cual se divide en todas las estructuras que aquí te he colocado. Bien, voy a mencionar entonces, lo voy a escribir mejor, ya. Todo esto es el sistema límbico. Vamos a colocarlo por acá. Bien. Ya. El sistema límbico se compone por el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y el área septal. Empezamos con el tálamo. El tálamo, que es de un tamaño considerable, es lo que está aquí, va a recibir la información que viene de los sentidos y lo va a llevar a su respectivo lugar en la corteza. Por ejemplo, al tocar esta pizarra, la sensación que tengo al tocar esta pizarra tiene que llegar al lóbulo parietal, ¿verdad? Porque ahí está el tacto. Entonces, para llevar esa información a mi lóbulo parietal, participará el tálamo. Bien, recibe información sensorial y lo distribuye en la corteza. Por eso se menciona que es un centro de relevo. Eso lo hace con todos los sentidos, menos con el sentido olfativo. ¿Ok? Bien, vamos ahora con el hipocampo. El hipocampo se encarga de la memoria. Participa demasiado en esta función psicológica. Tanto así que un daño en el hipocampo ocasionaría
una alteración llamada amnesia anterógrada. Seguro que has visto esta afectación en la conocida película Como si fuera la primera vez. En esta película, Como si fuera la primera vez, la chica, la protagonista, sufrió un accidente en el auto al viajar con su papá. Producto de ese accidente, ella se golpeó el hipocampo. Por eso es que todos los días ella pierde la memoria, ¿cierto? Y un chico se enamora de ella, pero ella lo olvida al día siguiente. Entonces, ¿qué hace el chico? Todos los días la conquista, busca conquistarla. Bien, la chica entonces nos está dando un ejemplo de cómo se presentan los daños en el hipocampo. Bien, lo coloco eso, amnesia anterógrada. Esto lo vamos a ampliar más cuando hablemos del proceso de la memoria dentro de unas 4 o 5 clases, ¿ok? Ahí lo vamos a profundizar. Muy bien, también el hipocampo participa en la memoria espacial. ¿A ti te es fácil recordar cómo llegar a la casa de un amigo? ¿Te es fácil cómo llegar a algún lugar de tu ciudad? O sea, ¿tienes buena memoria para recordar espacios, lugares? Entonces, estás usando tu hipocampo, ¿ok? Muy bien, continuamos. Tenemos ahora a la amígdala. No te confundas con la amígdala que se ubica aquí en el cuellito, ¿ya? Acá estoy hablando de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se hace responsable de la experiencia emocional. Que yo me asuste, que yo me enoje y que yo quiera golpear, se hace con la amígdala. En personas que tienen una conducta exageradamente agresiva, se ha podido estudiar que en ellos hay una exagerada activación de la amígdala, razón por la cual su comportamiento es así. Bien, ahora que abundan los casos de feminicidio, de maltrato a la mujer y otras formas de violencia, estaría pues correcto volver o en todo caso estudiar el cerebro de estas personas para confirmar lo que ya se sabe, ¿no? Y ver la forma de cómo quizás recuperar ese daño cerebral, un daño en la amígdala. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría también si tú te sacas la amígdala? Te quitamos esta zona del cerebro. Entonces, ya no podrías sentir miedo, ya no podrías sentir cólera, ya no podrías ser agresivo. Pareciera la solución, ¿verdad? Mejor hay que quitarle la amígdala a todos los seres humanos. Así ya no habría delincuencia, ya no habrían guerras. Pero recuerda también que si yo le quito la amígdala, no solo se va la ira, no solo se va la agresividad, también se va el miedo. Y sentir miedo es necesario. ¿Para qué? Para poder prevenir riesgos. Así que no podemos hacer viable esa idea de quitarle la amígdala a todas las personas. Bien. Y otro detalle interesante es lo siguiente. ¿Tú te consideras una persona resentida? ¿Una persona como que rencorosa? ¿O también eres una persona muy asustadiza? Es decir, ¿has pasado por algún trauma? Ocurre que los traumas son recuerdos emocionales. Recuerdas una experiencia y esa experiencia te marca hasta la actualidad. La razón de ello se le atribuye también a la amígdala. La amígdala guarda muy bien las memorias de ese tipo. Así que si una vez un perro te ladró y te mordió, y ya han transcurrido 7 años y sigues con el miedo a los perros, ese miedo se debe y se sustenta a la amígdala cerebral. Hay algunas terapias psicológicas modernas que buscan como que arreglar la amígdala para que tú ya no sientas esos miedos. Pero todavía es una línea de investigación incipiente.
Bien. Y también coloco que la amígdala participa en el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando tú escuchas una clase y te encantó el tema, te gustó cómo el profesor enseñó? Se te graba en la memoria esa clase, ¿cierto? Se te graba mucho mejor, porque nosotros aprendemos más cuando estamos emocionados, cuando son emociones especialmente de alegría. Así que la amígdala también se ha visto su conexión con el aprendizaje. Bien, tenemos ahora el hipotálamo. El hipotálamo, como ves ahí en la imagen, el hipotálamo se ubica abajo del tálamo. El hipotálamo participa en el equilibrio fisiológico, es decir, hace posible que tu cuerpo, que tu organismo esté ok, que se sienta bien, sin hambre, sin sed, sin sueño, siempre y cuando haya satisfecho esas necesidades. Por ejemplo, en este momento tú sientes hambre o sientes sed. Si tú sientes hambre, ¿qué pasa? Ya sé, tu estómago suena, pero ahí no queda. Tu estómago suena y si tu hambre se incrementa, comienzas a buscar comida, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Cuando hay una gran necesidad, como que el cuerpo se moviliza para buscar comida. Lo que ha ocurrido internamente es que el hipotálamo ha detectado la carencia de alimentos y le ha avisado al lóbulo frontal, que toma las decisiones, para que busque comida. Bien, así trabaja el hipotálamo. El hipotálamo detecta cómo está el organismo y lo informa al lóbulo frontal para que le dé solución. ¿Listo? Entonces vas y buscas comida, encuentras comida, empiezas a comer un plato, 2 platos, te ofrecen un tercer plato de comida, ya no recibes. ¿Por qué? Porque ya estás saciado. Y es ahí donde el hipotálamo también le informa a la frente, al lóbulo frontal, diciéndole, ya no comas más, ya estamos satisfechos. Este organismo ya está ok. Por eso aquí señalo que el hipotálamo se encarga de detectar la carencia y la saciedad en cuanto a necesidades fisiológicas. Esto incluye también la necesidad sexual. Que tú tengas necesidad sexual, eso es detectado por el hipotálamo y el hipotálamo también lo informará al lóbulo frontal para que dé una solución. ¿Listo? También el hipotálamo maneja al sistema nervioso vegetativo. ¿Te acuerdas que la clase pasada hablamos del vegetativo, el cual se dividía en 2, simpático y parasimpático? Bien, el hipotálamo maneja ese sistema nervioso. Así también el hipotálamo maneja al sistema endocrino. De ahí que estos 2 sistemas estén confluidos, unidos a través del hipotálamo. Y finalmente, chicos, tenemos el área septal. El área septal se encarga de la experiencia placentera, que yo me sienta en plenitud, fisiológico, que yo me sienta ok, que mi cuerpo esté disfrutando. Por eso he colocado felicidad, una felicidad más ligada al cuerpo, Por ejemplo, qué feliz somos nosotros cuando comemos, ¿verdad? Cuando comemos, así tu plato favorito, sientes placer. Es ahí donde se activa entonces el área septal. Muy bien, chicos, para ver si todo esto ha quedado claro, hago una pequeña pregunta entonces. A ver, vamos a preguntar. 2 preguntitas. Primera pregunta. En el colegio te piden que tú inventes un poema para un concurso, ¿ya? Un concurso. Si te piden inventar un poema, que crees un poema, ¿qué estructuras nerviosas tienes que utilizar?
A ver, si tengo que crear un poema, creatividad, hemisferio derecho, ¿cierto? Listo, muy bien. Pero recuerda que ese poema tiene letras, tiene palabras, entonces usaré también el hemisferio izquierdo. Utilizamos ambos. Bien, otra pregunta. Juan está estudiando en su casa y tiene mucha sed, por lo cual va a la tienda y se compra su gaseosa Inca Kola. Bien, pregunto, ¿con qué parte del sistema nervioso él pudo detectar que tenía sed? Ahí sería con el hipotálamo. ¿Y quién decidió ir a la tienda y comprar una gaseosa? Ahí sería el lóbulo frontal. Bien, listo, chicos. Chicos, es hora de evaluar nuestros aprendizajes. Vamos a resolver las preguntas de Bases Biológicas 2. Comenzamos con la pregunta número 1. El sistema nervioso central se compone de... sistema nervioso central. Aquí estaba el cerebro, ¿verdad? Pero no está solo, está junto con el cerebelo y el tronco encefálico. A estas tres estructuras se les da el nombre de encéfalo. El encéfalo más la médula espinal componen el sistema nervioso central. Entonces, la pregunta se resolvería señalando la alternativa que contempla tanto la 1, encéfalo, y la 3, médula espinal. La clave entonces es la letra C, corazón. Listo. Vamos con la pregunta 2. Que un estudiante preuniversitario puede analizar textos filosóficos en el curso de razonamiento verbal es gracias al... yo puedo analizar textos. El análisis es una operación mental que se realiza con el hemisferio izquierdo. Recordamos que el hemisferio izquierdo es el hemisferio científico, lógico, serio, matemático, lingüista. En cambio, el hemisferio derecho es un hemisferio artista, divertido, distraído, curioso, emotivo y sintético. ¿Sintético por qué? Porque es breve, porque le gusta todo rápido. Bien, entonces la alternativa sería la letra B, que nos dice hemisferio izquierdo. Bien, vamos ahora con la pregunta 3. Pablo Picasso pudo sorprender al mundo con su arte expresado en pinturas. De esto podemos afirmar que, nos dice que tenía un lado artístico muy desarrollado. Vamos a analizar cada una de las alternativas empezando desde abajo, ¿ok? La letra D nos dice, utiliza principalmente su médula espinal. ¿La médula espinal hará posible que Pablo Picasso haya creado esas obras? No, chicos, porque la médula espinal no tiene la conciencia, ¿ok? Solamente es una vía de conducción nerviosa, así que no tiene nada que ver. Vamos con la letra C. ¿Su creatividad se debe al hemisferio izquierdo? No, chicos, el hemisferio creativo es el derecho. ¿Listo? Así que no es. Seguimos. Letra B. ¿Su hemisferio izquierdo es dominante? Si hemos dicho que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, serio, ¿verdad? Entonces no podría ser que en Pablo Picasso este sea el dominante. Así que tampoco es la alternativa que buscamos. Vamos con la letra A. ¿Usó más su hemisferio derecho? Por supuesto, chicos, el hemisferio de la creatividad. Así que en esta pregunta la clave sería la letra A. Continuamos. Vamos con la pregunta 4.
Las emociones se desarrollan gracias al... Ahí tienes que completar. Mientras que él, completa, se encarga de la regulación de las necesidades fisiológicas. Podemos empezar por la segunda parte porque es más clara, ¿ya? Te dice que se encarga de regular las necesidades fisiológicas. Esto es gracias al hipotálamo. ¿Te acuerdas que el hipotálamo se encarga de la homeostasis, de que el organismo esté en sus óptimas condiciones? Entonces tienes que buscar una alternativa que te hable del hipotálamo. ¿Qué tenemos por aquí? La letra B y la letra D. ¿En cuál de las dos estará la respuesta? Ahora sí, vamos a analizar la primera parte. Te dice las emociones. Yo me emociono gracias a una zona que está en la subcorteza. Me refiero al sistema límbico. Así que chicos, con eso lo tenemos súper claro, porque la otra alternativa te habla del hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo está muy lejano de tener funciones emocionales. Bien, la respuesta entonces sería la letra beso. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 5. Se le conoce también como el cerebro científico lógico. Fácil. ¿Cuál es el cerebro científico lógico? El cerebro del lado izquierdo. Tenemos entonces la alternativa correcta, la letra C. Bien, y vamos ahora con nuestra última pregunta, la pregunta 6, que nos dice: la familia está organizando con semanas de anticipación el quinceañero de Lisette. Para ello se han distribuido tareas, han elaborado un presupuesto de gastos y han programado la secuencia de la fiesta. Para realizar todas estas actividades se utiliza preferentemente el área neurológica. A ver, se nota que en esta fiesta le han puesto planificación, lo han organizado bien. Cuando nosotros realizamos tareas de manera planificada, organizada, estamos usando el área prefrontal. Así que chicos, la respuesta sería la letra C, prefrontal. Muy bien chicos, hemos concluido con esta clase.